Me dijo, toma, prueba esto. Y eso era una raya de cocaína. Y yo me encantó, que yo le tuve que decir, mira María, o me dejas dinero para consumir una dosis o te voy a tener que robar. Bueno, Gonzalo, cuando hayas consumido tu dosis, llámame por teléfono para decirme que no estás muerto. Y yo decía, yo no sé si es mejor casi morirme. Lo que pasa es que yo no tenía las narices de quitarme la vida, ¿no? Buenas tardes y bienvenidos a Sin pelos en la lengua. Como siempre digo que tengo un invitado muy especial aquí con nosotros, pero os prometo que el que os voy a presentar hoy es un pedazo de invitado. Entre otras cosas porque le tengo un cariño muy especial. Entre nosotros, de hecho, cuando nos llamamos nos decimos hermanito. Y es que es así, le tengo un cariño muy especial. Son estas personas que le tienes una afinidad y algo diferente, ¿no? Y en este caso, pues lo tengo con mi amigo, mi compañero, mi hermanito Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen- Hermanito, ¿qué tal? hermanito, buenas tardes, ¿Qué tal? Gonzalo. Muy buenas Bienvenido a tardes. Sin pelos en la lengua, a Qué la bien, que ya es tu casa también. qué ilusión, Que qué bien. además me debías esta visita por aquí, porque Totalmente, estás totalmente. siempre allí en tus Jerez de la Frontera, allí escondido, y no hay manera de que vinieras aquí, ¿eh? Y ya no vuelvo. Después del parking que hemos encontrado fuera, ¿sabes? Bueno, pero Ya me parece. eso es por la lluvia, Total, eso es por la total, lluvia, que hay mucha total, total. lluvia y, y es lo que Sí, tiene. sí. No, aquí es complicado de aparcar. Pero Pero estaba como te deseando. decía, yo digo, esto es la paciencia, que el Señor nos manda que tengamos una buena La paciencia paciencia. y necesaria. Total, totalmente, Llevo 20 años totalmente. aparcando aquí, o sea que imagínate. Pero deseando venir a verte, Javi, Muy la bien, verdad. muy bien. Deseando venir a verte. Me alegro y además me Desde que alegro nos mucho de tu conocemos. corazón, Sí, de que sí. estés aquí con nosotros, que nos cuente un poquito ya no solo de tu experiencia Ujú. personal, como os podéis imaginar, pues evidentemente Gonzalo, entre otras cosas, es adicto también. Totalmente. ¿Cuántos años ya de recuperación? Pues mira, yo tengo ahora, vamos a ver, yo os cuento la historia un poco mía. Yo tengo ahora mismo 10 años de Que es recuperación. gracioso, porque me dice, tú me preguntas y yo contesto. Y dice, Sí, "Ah, un momento que voy a contar yo". no, pero ¿sabes lo que pasa? Que digo, vale, yo es que tengo una historia, yo estuve 18 años sin consumir y tuve una recaída. Y ahora, después de esa recaída, llevo 10 años sin consumir. Pero bueno, lo mío, pues efectivamente soy un adicto en recuperación, o sea que por supuesto que mi vida ha cambiado, pero yo vengo de una historia muy difícil, muy difícil. Yo vengo de una infancia donde teóricamente lo tenía todo, una juventud donde teóricamente lo tenía todo. Mi familia nunca hemos tenido un problema de nada, básicamente, de nada. Pero bueno, yo en mi juventud, yo empecé a notar como que yo no tenía, yo tenía una autoestima muy bajita, muy bajita. Yo me comparaba continuamente con la gente, con mis amigos, y yo veía que mis amigos tenían cosas que yo no tenía. Y a mí eso no me daba envidia, pero me hacía bajar mucho mi autoestima. Me comparaba con ellos, ¿no? Yo conocí el alcohol bueno, con 14 años, básicamente, empecé a beber. Y yo encontré ahí una máscara perfecta en mi vida, perfecta. Porque yo, cuando bebía, pues ya me podía relacionar con las chicas de una manera diferente, con mis amigos era más gracioso. O sea que yo ya tenía una máscara, yo me ponía una máscara y cuando estaba con la máscara, fenomenal, pero cuando estaba sin la máscara, yo me sentía muy pequeño, muy pequeño. Entonces yo empecé a beber y yo vi que la bebida cada vez iba más. Ya los fines de semana, por supuesto, me agarraba unas borracheras brutales, salía todos los fines de semana a saco hasta las 1000 y yo veía que, claro, que esto ya empezaba a ser un problema. Y entonces, pues, una vez ya no me acuerdo exactamente, pero tendría yo unos 23, 22 años. Yo me acuerdo que estando en Pachá, en Madrid,
una persona muy, muy, muy cercana a mí, que no quiero decir su nombre por confidencialidad, pero una persona me dijo, toma, prueba esto. Y yo me tiré de cabezas, o sea, yo estaba con una borrachera brutal y eso era una raya de cocaína. Y yo me encantó, me encantó. O sea, yo dije, pero ¿cómo no he conocido yo esto antes? Si esto es, ya, si con lo otro era un disfraz bueno, ya con esto me podía convertir en lo que yo quisiera. Era el disfraz perfecto en mi vida. Claro, lo que pasa es que yo ya esa línea de no retorno de la adicción ya la había pasado hacía tiempo. Entonces yo era un adicto. Y claro, cualquier sustancia que me dieran, cualquier cosa, pues mi tendencia iba a ser a engancharme con eso. Y efectivamente, así fue. Entonces yo ya, claro, toda mi vida se convirtió en una mentira. Ya era toda una mentira. Que además yo, ese personaje que creía que no tenía nada que ver conmigo, sino que era un personaje totalmente diferente, yo lo tenía que mantener de alguna manera. Yo tenía que mantener ese personaje. Y claro, en mi casa, pues no entendían muy bien, ¿sabes? Todas estas locuras, todo esto. En fin, y yo tuve que crear una vida en paralelo. Mis padres, con la mejor de sus intenciones, me mandaron a estudiar fuera. Me fui a Estados Unidos, estuve estudiando ahí 5 años en San Francisco. Y bueno, muy lejos de parar y tal, pues ahí yo seguí mi adicción, mi ¿Te enfermedad. mandaron por el tema de la adicción o ellos no sabían? Esto fue como una historia que, a consecuencia de mi adicción, mi padre un verano me dijo a mí y a mis hermanos, nos dijo, mirad, si pensáis que desde el mes de mayo vais a estar sin hacer nada, pues os equivocáis. Yo quiero que ya aquí en Guadalmina, donde veraneamos, muy cerquita aquí, y entonces me dijo, bueno, pues algo tenéis que hacer. Tenéis ya, ¿sabes? Tenéis ya 20 y pico años y tal, y yo trabajo todos los días, si me queréis ayudar a mí, fenomenal, pero algo tenéis que hacer. Entonces se nos ocurrió la genial idea de montar un bar de copas. Madre mía. Imagínate. Entonces montamos, mi padre, vamos, me montó un bar de copas espectacular en Guadalmina, ahí en el campo de golf. Y bueno, y un éxito. La primera noche, vamos, cola de coches para entrar, pero claro. Y tú encantado. Y yo, Tu enfermedad. imagínate, en mi sitio Tu estaba yo, enfermedad alimentando. mi enfermedad a tope. Y yo ya, o sea, ya bueno, pues para no entrar en mucho más detalle, pero bueno, llega un día que nosotros, claro, mis hermanos y yo, pues cogíamos y decíamos, como en casa no nos dejan dormir, nos vamos a dormir a la playa. Y entonces pues nos íbamos a la playa a dormir y claro, ya en mi casa un descontrol, ya mi padre se presenta un día súper cabreado en la playa donde dormía y me dijo, mira, yo Gonzalo, te doy 2 opciones. Una, o te vas de casa hoy o te mando a Estados Unidos a estudiar fuera de aquí y lo más lejos de aquí para que no sigas a ver si cambias de vida, estudias algo y te centras un poco. Yo entonces dije, bueno, pues casi me voy, casi mejor que me voy. Y me fui a Estados Unidos y ahí, bueno, pues yo me saqué la carrera, estudié, pero bueno, lo justo, ¿sabes? O sea, lo justito. Yo pasaba por ahí sin más, sin mucho más. Y, y nada, y yo luego pues me gradué ahí, volví a España y cuando volví a España pues mi adicción, o sea, llegué a tocar fondo pues al año de estar en España. Yo me casaba con una mujer que bueno, yo le había prometido todo lo del mundo, le había dicho que bueno, que ella había sufrido mucho con mi adicción activa y yo cuando volví pues intenté restaurar todo eso a base de una promesa falsa que yo iba a cambiar. Me casé con ella, el matrimonio fue
un desastre. Y Tuvo un hijo. te lo creerías a lo mejor Sí, cuando sí, se lo claro, yo decía, estaba porque el absolutamente adicto cree convencido. cuando hace ese tipo de promesas, ¿no? No cuando Total, engaña y manipula, sino que total. siempre pensamos que nuestra vida va a ser mejor y Sí, que yo tengo fuerza de voluntad, esas cosas, ¿no? Que claro. pensamos que yo esta vez va a funcionar, esta vez va a ser diferente, yo puedo, yo si me lo propongo puedo. Nada, y eso fue solo a peor. Y el caso es que, claro, tuvimos un hijo y yo al año de tener a mi primer hijo, a Gonzalo, pues me separaba, me divorciaba y me anulaba de mi mujer. Entonces, pues nada, fueron unos meses de desastre total, un vacío interior brutal, que yo lo único que podía hacer era consumir y consumir más para tapar ese vacío. El caso es que bueno, que ya conocí a otra chica, a otra mujer, la conocí en un viaje que hice a Jerez y un poco pues el mismo patrón, ¿no? O sea, yo seguía en adicción activa, ella no entendía nada, nunca había tenido ningún tipo de problema con esto, no sabía muy bien lo que eran las adicciones, pero lo que sí que sabía es que tenía un novio al lado que era un desastre, que era un desastre. Nos veíamos solo los fines de semana, yo iba y venía a Madrid en avión y nos quedábamos los fines de semana, pero claro, yo cuando estaba en Madrid, imagínate, ¿no? O sea, fuera de todo tipo de control, yo tenía mi casa, ya me había independizado, tenía todo, y ella veía que es que mi vida se desestructuraba, pero vamos, o sea, empecé, ¿Qué año me habla esto? ¿Cuántos años tenía más o menos? pues yo te estoy hablando ya de una edad de 30 años, Ujú. 30 años, sí. Y entonces, pues, nada, ya fue un desastre, pero un desastre total. Yo ya, mi vida estaba en picado, pero en picada hacia el abismo absoluto, absoluto. Y entonces, pues claro, ya no era solo alcohol y cocaína, sino que ya me empezaba a mezclar otras sustancias para, contrarrestar los efectos de la cocaína, del alcohol, etcétera, ¿no? Y entonces, pues esto, imagínate, ya fue un desastre y un caos total. Y ya mi padre y mis padres, mi padre y mi madre, me dijeron, mira, nosotros ya en casa, ¿sabes? No quiero ni que aparezcas ya, ¿sabes? Después, porque es que vemos que tu vida es un desastre. Te pules todo lo que tienes, te duran los trabajos media hora, nada, o sea, no queremos saber, no queremos Se saber más aburrieron de de ti. ti. Se aburrieron de mí. Y entonces, pues bueno, yo ahí hablé con un amigo mío del colegio y le dije, mira, yo tengo este problema que es, vamos, ya era muy obvio, ¿no? O sea, mi situación, mis comportamientos, cómo me relacionaba yo con la gente, bueno, el desastre, lo que había sido mi matrimonio, ya con los trabajos, todo, ¿sabes? Y yo estaba en un agujero que cada vez iba más al fondo de él, cada vez iba más al fondo. Entonces yo ya no era dueño de mi vida, ya mi vida había caído en caída libre, como se dice, literalmente. Y ya pues mi amigo me dijo, mira, yo te voy a proponer, yo había empezado esta relación con esta mujer de Jerez, había empezado una relación, pero claro, pero ella dijo, yo no puedo con esto, yo no puedo, yo no sé lo que estás haciendo, pero vamos, pero sé que estás metido en tema de drogas y de alcohol y yo no puedo con esto. Entonces, pues, yo qué sé, Gonzalo, tienes que hacer algo. Hablé con mi amigo y mi amigo me dijo, mira, yo te voy a recomendar en Barcelona un sitio para desintoxicarte y a ver si ahí puedes hacer tu proceso. Y me fui a Barcelona y yo llegué tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que no me dejaron. Me dijeron, no, tipo de paciente ya tuyo con lo que estás consumiendo y tal, no podemos cogerte. Y yo les pregunté, bueno, ¿y no tenéis nada en Madrid y tal? Y me dijeron, bueno, hay un centro ahí en Madrid
que se llamaba El Olivar, y me dicen, inténtalo ahí. Entonces, ahí hay esto era Semana Santa. Yo ya había ido a Barcelona, me habían dicho que no, y había contactado con el nuevo centro. Y en el nuevo centro, en El Olivar, me dijeron que en Semana Santa ellos no hacían ningún tipo de acogida, o sea, que no dejaban entrar a ningún tipo de paciente, ¿no? Y entonces, pues, María, mi pareja, entonces, viendo la situación y la gravedad de cómo estaba, me dijo, yo voy a pasar contigo esta Semana Santa, pero a condición que tú te ingreses después en el centro. Y yo se lo prometí. Y le dije que yo no iba a consumir. Le prometí, le dije que yo no iba a consumir, que yo con la medicación que me había puesto un médico por ahí, que yo podía dejarlo. Entonces vino a Madrid y nos fuimos a un hotel para que ella me pudiera controlar un poco más. Y era tan brutal la enfermedad, la adicción en la que yo estaba, que yo le tuve que decir, mira María, o me dejas dinero para consumir una dosis o te voy a tener que robar. ¿Sabes? Hasta ese punto, tú fíjate. Y entonces, pues, fue un momento tristísimo. Yo me encontraba el ser más despreciable que hay en la tierra. Fíjate qué punto, se Fíjate. llega, Y ella me decía, que ya esto a mí ya me derrumba, me decía, bueno, Gonzalo, cuando hayas consumido tu dosis, llámame por teléfono para decirme que no estás muerto. Me decía, tú fíjate, ¿eh? Yo ahí era un asco el que sentía hacia mí, que yo decía, yo no sé si es mejor casi morirme que esto, ¿sabes? Lo pensarías, ¿no? Seguro. Sí, lo pensaría. Lo que pasa es que lo pensaba, totalmente lo pensaba. Lo que pasa es que yo no tenía las narices de quitarme la vida, ¿no? Entonces, pues, bueno, después de este sufrimiento horrible para ella, horrible, que fue unos 5 días angustiosos para la pobre, me ingresé en este centro. Entonces, pues yo me ingresé en este centro y bueno, y ahí pues empecé un proceso, un programa de recuperación con el modelo Minnesota de los 12 pasos. Y yo empecé como a sentir que esa carga que traía, porque yo, es que de verdad yo prefería estar muerto cuando yo ingresé ahí a esto, yo empecé a ver que esa carga se aliviaba un poco, ¿no? Con este programa, ¿no? A mí me dijeron que esto era una enfermedad, cosa que yo no sabía. Ahí me dijeron que yo no era responsable de mi enfermedad, pero sí de mi recuperación, ¿no? Eso me alivió más todavía, ¿no? Y entonces yo empecé ahí, estuve 3 meses en ese centro, ¿no? Lógicamente a mí durante ese periodo María me escribió una carta de consecuencias, me dijo que ya no quería seguir conmigo, que lo dejábamos. Y bueno, y yo no tenía nada, porque mis padres ya me habían retirado todo, me habían, ¿sabes? Me habían ya como desahuciado, básicamente, ¿no? Entonces, pues yo empecé ese proceso, estuve 3 meses, conocí este programa, me encantó, porque yo me iba identificando con todo, me identificaba con toda la parte esta, además, ya no solo de lo que es la enfermedad, sino de la recuperación, ¿no? O sea, cómo se vive en recuperación, esa esperanza nueva que tienes, que se puede vivir en recuperación, ¿no? Que se puede estar en abstinencia y en recuperación a la vez, que no simplemente hay que estar en abstinencia, ¿no? Y que la vida cambia, ¿no? Y que la vida, si estás dispuesta a cambiarla 180 grados, la vida cambia, ¿no? Y la vida te sorprende en recuperación. Y yo, bueno, yo me lo creí y además lo empecé a vivir y lo empecé a sentir, ¿no? Y empecé a sentir que efectivamente yo, al estar tiempo sin consumir, al estar tiempo limpio, yo empezaba a sentir otra vez, tenía sentimientos, ¿no? Tenía sentimientos y podía
La culpabilidad fue tremenda, la culpabilidad que sentí en todo este proceso de recuperación, una barbaridad. Pero bueno, pero es verdad que la culpabilidad se trabaja, ¿no? No puede ser un enredo en el que nos mantengamos ahí toda la vida, ¿no? Porque al final, si no, no avanzamos, no crecemos como personas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Dios me dio una oportunidad. La verdad, yo ahí empecé a trabajar este programa, que para mí es un programa que tiene un componente espiritual importantísimo, pero importantísimo. Y yo me agarré a eso, me agarré a esa parte, ¿no? Entonces, yo sentí ese perdón, yo lo sentí, ya no solo yo me perdonaba, ¿no? Pero sino que a mí el perdón me venía de otro sitio también, ¿no? Y yo empecé a sentir ese perdón, que me liberaba mucho, ¿no? Y entonces, yo con ese compromiso de seguir y con ese agradecimiento, esa gratitud, un poco más humilde, no mucho, pero un poquito más humilde cuando salí de ahí, yo empecé una segunda vida, y volví a... Yo ya no me quise quedar en Madrid, me instalé en el puerto de Santa María, empecé a ir a los grupos de narcóticos anónimos, me casé luego con María, que me dio una oportunidad, y yo trabajaba entonces, pues trabajaba con mi padre, que venía a Guadalmina, hacía cosas con él, y empecé a tener otra vida. Me relacionaba con mi hijo Gonzalo, tuve 3 hijos más, aparte de Gonzalo, con María, y una vida pues aparentemente buena, aparentemente tranquila, estable, todo funcionaba bien. Y así pues pasaron 18 años en recuperación, maravillosos, los mejores años de mi vida. Pero apareció otra vez eso, ¿no? Yo lo llamo el patas, ¿no? El mal, Yo lo llamo el demonio el demonio, la enfermedad, como quiera, o ¿no? la enfermedad sin duda, ¿no? Es lo El mismo, ¿no? enanito cabrón. El enanito cabrón, sí. Entonces apareció insatisfacción crónica ya con todo, ya no me llenaba mi vida familiar, mis hijos me aburrían, María me parecía un coñazo de mujer, ¿sabes? Y yo ya me escapaba, ya empezaba a buscar mis evasiones, ¿no? Mis evasiones. Ya lo que me decía a mí ya el enanito cabrón, como tú dices, o el patas, lo que me decía era: tú no te mereces esto, tú no te mereces una mujer que te esté dando el coñazo todo el día, tú no te mereces esta vida tan rutinaria, tan aburrida, tú te mereces otra cosa. Claro, ahí empezó todo, ¿no? Entonces, pues yo empecé ya a fabricar otra vez una vida en paralelo. Yo cada vez me iba más a Madrid, viajaba a Madrid con cualquier excusa, viajaba con cualquier lo que sea. Yo me tengo que ir a cenar con mis padres y me iba a Madrid, por ejemplo, ¿no? Mis hijos me parecían una pesadez tener que estar con ellos y aguantarles y tal. Y entonces pues empecé a hacer estos viajes hasta que en un momento pues mi padre, bueno, yo hice, perdón, un paréntesis, yo hice en todo este tiempo un retiro, que es un retiro de Maús, donde yo todo lo que había aprendido en esa parte del modelo Minnesota, pues se podía tangibilizar, se podía tocar casi, ¿no? Lo que era Dios en mi vida, ¿no? Se podía tocar. Fue una maravilla. Además, un retiro laico, ¿sabes? O sea, testimonial, de personas que habían pasado por situaciones tremendas, pero tremendas, y donde yo pues me identificaba con todos los testimonios que estaban ahí, con todos, absolutamente con todos. Y hasta el punto de que, claro, que en ese momento más difícil de tu vida, en el momento más bajo, en ese pozo,
de repente aparece una mano ahí, ¿sabes? Que es lo que yo escuchaba en esos testimonios, y te saca de esa situación, ¿no? Te salva, ¿no? Y yo dije, esto es exactamente lo que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces yo empecé con ese retiro, me encantó, lo hice en Madrid, y Todavía no luego había recaído. yo no había recaído todavía. Vale. No. Y entonces, bueno, llegué a Jerez, incluso me propusieron de Madrid abrir el primer retiro como coordinador en Andalucía, y así lo hice, el primer retiro que se hizo en Andalucía. Lo abrí y fenomenal. Yo estaba aparentemente, además, una persona que estaba cerca de Dios, ¿no? Que no solo trabajar ya mi recuperación, sino que es que además pues estaba cerca de Dios. Y ya te digo, y no tenía ningún motivo real, ¿no?, por el que quejarme o de estar al revés agradecidísimo. Pero ahí es donde vino el momento, ¿no? Apareció el momento. Yo me acuerdo que todo esto ya había empezado esa insatisfacción otra vez. Es decir, yo no soporto esta vida, no soporto la vida de estar en matrimonio, no soporto toda esta rutina que me cansa, que tal, que no sé qué, ¿no? Y entonces, pues yo me acuerdo que me propusieron, yo empecé a dar testimonio en Emmaús, y me propusieron dar testimonio en un retiro en Madrid. Ya había dado antes varios testimonios, pero en esa ocasión yo me fui un jueves, porque el testimonio lo daba el viernes en Caná, en Madrid, y me fui a casa de mis padres, y comiendo ahí en casa de mis padres, pues mi padre empezó a atragantarse con la garganta y tal. Total, que al final pues decidimos llamar a una ambulancia que viniera a buscarlo, porque lo estaba pasando mal, ¿no? Como que se atragantaba y tal. Y pues nada, dijimos, bueno, pues voy a acompañarle abajo al portal para esperar que llegue la ambulancia. Él andaba por su propio pie, y nos metimos en el ascensor juntos, él y yo. Y era un piso solo, o sea, vivía en el primero, era bajar hasta el abajo. Y en ese trayecto de un piso que eran, yo creo que viví como una hora, porque en ese proceso mi padre se murió, y se murió en mis brazos, ¿no? Él me miró y me dijo, déjame. Pero fue por atragantarse. Por atragantarse. Le dio un paro, él sabía ya que se estaba asfixiando, y me miró y me dijo, déjame, Gonzalo. Y yo noté cómo estaba sujetando yo por aquí, por debajo de, ¿sabes?, de los hombros, y noté cómo el peso era cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, y ya me miró y me dijo, déjame. Y entonces ya ahí yo ya le vi que nada, yo ya le bajé, ya le cargaba totalmente con todo su peso, le tumbé ahí en el rellano, en el hall de entrada del edificio, y ya su piel, su color había cambiado, ¿no? Y ya, pues bueno, pues era evidente su temperatura de piel fría, y fue como un shock. Mi madre bajaba por las escaleras y decía, pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Bueno, total, llega la ambulancia, en ese momento llegaba, y le dijeron, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, yo eso lo viví paralelamente a una situación ya de pelea continua con mi mujer. Con María. Con María. Y entonces, pues yo ahí, muy lejos, vamos, el momento fue una maravilla. Yo tenía que dar testimonio al día siguiente, y fue brutal. Todos los hermanos de Emmaús, cómo me apoyaron, cómo estuvieron ahí. Fue una maravilla, una maravilla. Yo me despedí en paz con mi padre, la verdad, en paz. Mis hermanos, además, todos juntos ahí. La verdad es que fue un momento como de muy espiritual que vivimos ahí. Una despedida, si se puede decir, bonita, familiar. Pero claro, luego ya empezó ya lo que yo había empezado, lo que ya me estaba viniendo anteriormente, pues se hizo muy grande,
mucho más grande. Y ya ¿Lo unías a tu padre? ¿Eh? Todo lo que tú ni tenías antes de el fallecimiento de tu padre, Sí, al fallecer, ¿lo uniste a eso de que ya con María no estabas bien, qué tal? O sea, ¿ya era claro. como una cosa más dentro de tu mochila o...? Yo, el ser ese, el patas, mi enfermedad cada vez era más grande. Yo veía que cada vez era más grande, cada vez era más grande. Y entonces yo llegué al punto de decir que yo ya no quiero estar con nadie, yo quiero estar solo. Pero tú identificaste de todas formas en ese momento o sea, ¿te identificabas como enfermo o quizás te estabas olvidando de tu enfermedad también en ese punto Me ya? estaba olvidando mi enfermedad, me estaba olvidando de Dios, me estaba olvidando de todos mis principios espirituales, me estaba olvidando de mi responsabilidad, me estaba olvidando de todo. Yo lo único que quería es estar conmigo, con mi peor enemigo, que soy yo, conmigo. Entonces, como todo el mundo me molestaba, incluso los hermanos de Maúl me llegaron a molestar, mi familia me molestaba, mi mujer me molestaba, todo me molestaba, yo quería aislarme conmigo, que soy mi peor enemigo, ¿no? Exactamente eso. Entonces, en esa huida hacia estar con ese que yo, ¿sabes? Con ese ser, ¿no? Que ya estaba creciendo mucho, pues abandoné a mis hijos, abandoné a mi mujer y me fui a Madrid. Me fui a vivir a Madrid sin pensar un solo segundo en las consecuencias que eso generaría o estaba generando en la educación de mis hijos. En Madrid, pues nada, empecé a beber. Y después, pues nada. Ese primer día que bebes, después de tantos años, ¿qué pasa? Pues te voy a contar cómo fue, Javi, y te vas a quedar alucinado. Porque yo volvía de estar con mi madre, yo volvía a estar con mi madre, yo me acuerdo que yo yo venía de Madrid, que había estado con ella comiendo, y yo vivía en Majadahonda, en Madrid, y atravesaba pues el Monte El Pinar, ¿no? Y entonces el Monte El Pinar, pues lo atravesé y tal. Y nada, bien. Y entonces yo vi ahí como una terracita con esa lluvia artificial que ponen, ¿sabes? Y a uno bebiendo una cerveza. Y fíjate lo que pensé. Yo dije, bueno, ya son 18 años limpio. Yo no voy a poder beber una cerveza en mi vida. Pero fue décimas de segundo. Décimas de segundo. Y me fui a beber una cerveza. Pero con una decisión que no te puedes imaginar. Claro, ya estaba. El ser ese ya se había hecho El tirón con dueño de patas, mí. el tirón con patas. Sí, señor. Tú lo llevas patas. Yo digo, ya eras un tirón con patas. Ya era un tirón con patas. Era ya un enfermo en activo desde hacía tiempo, pero esta vez ya al borde de esa recaída. Y caí y me bebí una cerveza. Y fíjate tú, yo no tuve ningún remordimiento, ninguno. Yo bebí y dije, ¿ves cómo yo me puedo beber una cerveza? Y no pasa nada. Te dio más fuerza todavía. Eso fue mi reacción, efectivamente. Ahora, al tercer día me bebí otra cerveza, me bebí 2 cervezas. Bueno, para no hacerte la historia de lo que fue el proceso, porque fue rapidísimo, al mes estaba exactamente donde lo había dejado hacía 18 años, exactamente en el mismo sitio. Claro, yo ya ahí... yo me acuerdo que, fíjate, antes de todo esto, yo ya me había tirado tanto, ya, o sea, ya he dicho, que me da igual todo, me da igual todo. Yo había perdido todo, otra vez lo había perdido todo. Me había separado de mi mujer, de mis hijos, de todo, absolutamente, de mis amigos, de todo. Y vino un amigo mío a verme a casa, cuando yo estaba otra vez en caída libre, un amigo mío, muy amigo mío y hermano de Maús. Y me dijo, Goizu, que es como me llamaba él, me dijo, Goizu, estás poseído por el pata. Y yo le dije, y tú eres el tío más gilipollas que me he encontrado en mi vida. Pues fíjate. Total, que yo no sé cómo, pero yo a los 7 días de eso, yo estaba
que me habían dejado como un trapito en un santuario que se llama Las Ermitas en Orense. No tenía nada. Me había tenido que ingresar este amigo mío, porque yo ya lo que quería era quitarme la vida, por miedo a un suicidio. Y entonces me ingresaron en el hospital Puerta de Hierro por miedo a esto, ¿no? Y entonces me tuvieron ahí... Algo verían. Sí, Algo verían cuando sí, tenían ese miedo. sí, yo ya estaba ahí, ¿sabes? No, yo lo que quería, yo sí quería morir, me estaba dispuesta a todo, además. Y decía, bueno, pues a lo mejor una sobredosis es lo más fácil, ¿sabes? Morirte es lo más fácil. Y bueno, y después de esa salida, este amigo mío dijo, mira, yo he encontrado este sitio, a lo mejor te viene bien, porque claro, yo había perdido todo en mi vida, pero especialmente había perdido a Dios en mi vida, totalmente. Y ahí me dejaron, en un santuario, ya te digo, a 700 kilómetros de Madrid, perdido en las montañas ahí en Orense, que se llama Las Ermitas, y a mí nada más llegar, pues los padres que había ahí me dijeron, mira, nosotros te vamos a dar 3 días para que tú te acoples, ver si tú puedes con esto, porque es un trabajo muy duro, y a ver si tú puedes mantener esto, ¿no? Y entonces yo llegaba tan reventado, que yo lo que quería es que me dijeran que no, que me echasen de ahí, ¿sabes? Yo es que no iba ni por voluntad propia ni por nada. Yo iba ahí porque ya no tenía otro recurso donde caerme muerto. Sinceramente, no tenía otro recurso. Yo ya lo había perdido todo, todo. Y entonces yo llegué ahí y los padres me dijeron esos 3 días. ¿No? Y a los 3 días, pues ahí, un poco saqué fuerzas de no sé dónde, porque tampoco te creas tú, que yo tenía muchas fuerzas físicamente. Estaba súper deteriorado, emocionalmente roto, espiritualmente sin nada, absolutamente sin nada. Y bueno, yo era un trapo, pero un desecho de tienta. Y entonces pues ahí empecé. Y yo me acuerdo que estuve ahí, claro, la rutina en este santuario era levantarnos a las 6 de la mañana, rezar por la mañana, luego después comíamos, desayunábamos de la Providencia, pan duro, ahí lo que comíamos era pan duro con chocolate, con colacao, perdona, y luego nos íbamos a cuidar ovejas. Yo me tocaba cuidar las ovejas, salir con ellas, o a un huerto, a reparar cosas que había por ahí. Y luego por la tarde pues teníamos misa todos los días, volvíamos. Y yo me pasé 4 meses enteros llorando. 4, Allí. 4 meses llorando, que yo ya no solo no tenía esperanza, sino que no tenía ganas de nada, y sobre todo que Dios había desaparecido de mi vida. Todas las esperanzas las había perdido. Yo no tenía comunicación con mis hijos, con ningún amigo, no me dejaban hablar ahí al principio, no me dejaban. 4 meses. 4 meses así, cuidando ovejas. Y yo decía, pero ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? O sea, yo creía que era un mal sueño eso, yo no me lo podía creer. Al final, en cualquiera de los casos, estabas durante ese tiempo en abstinencia, no En estabas en abstinencia. recuperación. Totalmente. Con lo cual... Totalmente. Entonces, y además, el lema de ese sitio era silencio, oración y obediencia. Eran las 3 cosas, fíjate, silencio. O sea, yo el silencio, que no, yo tenía voces de todos lados, me llegaban pensamientos, ¿sabes? Esa locura. Oración, ¿sabes? Que yo no solo llegué ahí sin fe, sino que yo le hacía responsable a Dios de todo lo que había pasado. Encima. Yo resentía contra él totalmente. Fíjate, ¿eh? Le hacía responsable a él. Y luego, obediencia. Imagínate, ¿no? La obediencia. Entonces, claro, así fueron pasando los días, 4 meses, y a mí los padres de ahí me decían, mira, ten paciencia, porque lo que tú
vienes buscando, porque claro, yo lo que quería era encontrar a Dios otra vez en esas condiciones, ¿no? Había un momento que decía, es que lo tengo que encontrar otra vez, porque yo cuando llegué ahí dije, no solo me ha abandonado, sino que me ha castigado. Pero en este proceso se transformó todo y yo fui viendo como otra vez en todo lo que fue este dolor de estos 4 meses, que yo había estado, que yo llegué a la vida con un hilito solo, ¿sabes? Cómo se había ido transformando con todos los conocimientos que yo tenía de la enfermedad, de la recuperación, de muchos años de los grupos de narcóticos anónimos, y cómo todo se había caído. Y entonces pues empecé otra vez a leer sobre toda la información de Narcóticos Anónimos y empecé a ver cómo espiritualmente una transformación, bueno, pues la culpa se empezaba a desvanecer otra vez, había como un perdón, volvía a nacer una esperanza en mí, volví a tener conciencia de que yo tenía unos hijos, que es deber de Estado número 1 que yo tenía, y volví a recuperar eso, ¿no?, que había perdido, que era la esperanza, las ganas de vivir, ¿no? Y pasaron 2 años en las ermitas, 2 años, hasta que ya el padre Francisco, después de este tiempo, yo hice todo tipo de trabajos ahí, ya me incorporé, una maravilla, ¿sabes? Ya volvió la alegría, las ganas de hacerlo bien, y ya me dijo el padre Francisco, me dijo, yo creo que tu sitio, lo que tú venías buscando ya lo has encontrado, y ahora pues te toca irte con tus hijos. Y me volví a Jerez con una mano delante y otra detrás. A mí en mi familia me habían desheredado, yo no tenía nada, ningún dinero de nada. No tenía absolutamente nada, tenía lo que tenía puesto. Un poco de ropa y ya me dijeron, yo creo que tienes que volver a Jerez. Yo volví a Jerez. Le pedí a María, mi exmujer, si me dejaba estar 15 días en casa hasta que yo encontrase algún sitio para vivir. Y bueno, yo ahí lo que vi en las ermitas era, yo descubrí, en fin, yo lo que ahí comprendí es una cosa, ¿no? A mí me decían los padres, le decía yo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esta edad que tengo ya 50 y pico años? No tengo nada, no tengo un trabajo, ¿quién me va a coger en el trabajo? Y yo decía, ¿pero qué es lo que yo puedo hacer? Y me decían, tú pregúntale a Dios qué es lo que quiere de ti. Entonces ahí, pues yo no es que tenga ahí, ¿sabes?, que yo vaya y que Dios me diga, Gonzalo, tienes que... Pero yo lo que fui comprendiendo en este proceso es que yo, fíjate, algo tan simple como que yo tenía un testimonio. Eso es todo lo que yo tenía. Un testimonio de destrucción, de una vida en adicciones que había sido tremenda, y un testimonio ahora de salvación, ¿no? De decir, bueno, de recuperación. Y entonces la pregunta era, ¿qué podía hacer yo con ese testimonio, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo ahí fui en este proceso descubriendo que a lo mejor yo podía ayudar a alguien, ¿no? Podía ayudar a alguien a que a lo mejor no tuviera que pasar por lo mismo que he pasado yo, con la experiencia que yo podía contar, que yo tenía. Y entonces, pues ese fue un poco el propósito, ¿no? Y entonces, ahí nació una idea en las ermitas que se llamaba Become, ¿no? Become, ¿no? Yo le puse ahí el nombre porque, claro, si no tenía, ahí lo que tenía es tiempo para pensar, ¿no? Y con estos sacerdotes, entonces, Become viene de 2 palabras. Be, en inglés, es estar, ¿no? Uh-huh. Y Quam, que es como se pronuncia, Q-A-M, es renacido. Es renacido en maltés. Entonces, Become es estar renacido. Estar renacido en el presente, ¿no? Porque esto es lo que no nos podemos olvidar nunca, ¿no? De esta enfermedad que tenemos todos los días. O sea, que no elige los días que está o que no está, sino todos los días, ¿no? Y estar renacido, estar resucitado, ¿a qué? A la muerte en vida, que son las adicciones, ¿no? Yo básicamente estaba muerto.
básicamente se estaba muerto cuando yo recaí. Y antes de esa recaída igual. Entonces nació la idea de Become. Y bueno, yo solo tenía un nombre, tenía un testimonio y no tenía dinero, no tenía nada. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nos organizamos. Y yo sí que tenía una cosa que es muy, muy, muy grande y que sí que confiaba en Dios otra vez. Y digo, bueno, pues si esto es lo que hay, a ver qué es lo que podemos hacer. Y llegué a Jerez, pasé esos 15 días, luego conseguí que me dieran un subsidio y me pude coger una habitación en Jerez. Y en esos días, pues, hablé con gente de Narcóticos Anónimos y en un momento dado, pues una persona de Narcóticos Anónimos que me dijo, hombre, tú me puedes ayudar porque yo tengo unos pisos. Y yo le dije, bueno, pues si yo puedo ayudar, pues encantado. Y me presentó a mi actual socia, a Cristina. Yo no la conocía de nada, no sabía quién era, pero ese día nos sentamos los tres, este chico de NEA, Cristina y yo, y entonces empezamos como, yo dije, ay, pues me parece interesante escuchar a Cristina lo que cuenta. Y entonces pues hablamos de modelo de recuperación, de cosas de estas. Y la verdad es que coincidimos en muchas cosas. Yo le dije, ¿tú estarías dispuesto a hacer Emaús, el retiro de Emaús? Y me dijo, me encantaría, pero vamos, no lo dudó un segundo. Y entonces hizo el retiro de Emaús y después de hacerlo le dije, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, en esta parte espiritual lo que tenemos que montar o lo que montaríamos. Y bueno, y la verdad es que, mira, nosotros hemos tenido muy claro que esto es algo que hemos creado con la ayuda de Dios. Lo tenemos muy claro. Y sin Él esto no funciona, ¿no? Entonces nos ha ido dando exactamente en los momentos todo lo que hemos necesitado. No hemos tenido que pedir un crédito, no hemos tenido que pedir nada. Hemos pasado, bueno, pues de estar en una barriada regular de Jerez, reuniéndonos en un centro cívico, luego abrimos un piso, después abrimos un ambulatorio, después abrimos más pisos con ese ambulatorio, empezamos a agrandar el equipo, contratamos un psicólogo, nos empezó a ayudar un médico, contratamos un terapeuta y pues hace como un año lo que nosotros necesitamos para completar lo que era el programa EBICAM era un centro de desintoxicación y se nos presentó la oportunidad de una casita pequeña, no es una gran cosa, pero bueno, ahí se nos abría la oportunidad de empezar el centro de desintoxicación. Y lo que digo, entonces todo este proceso que hemos vivido, que ha sido difícil, ha sido muy complicado, pero ha sido muy bonito, ¿no? Ahora lo pensamos, o yo lo hablo con Cristina y digo, hay que ver cómo empezamos y cómo Dios, cómo el Señor ha ido poniendo todas las cosas que hemos ido necesitando hasta el día de hoy, ¿no? Hoy tenemos 40 pacientes ya con nosotros, tenemos las 3 fases, centro de desintoxicación, pisos de reinserción y ambulatorio. Hoy hay gente que confía en nosotros, y Javi, tú eres uno de ellos, que confías en nosotros. Hay gente también de Barcelona y de otros sitios que confía en nuestro modelo. Y la verdad es que nos sentimos tremendamente agradecidos a todo esto. Es un camino que no ha sido fácil, es difícil, pero yo he recuperado muchas cosas, muchísimas cosas, esta vez en recuperación. Primero he recuperado a mis hijos, que es lo más importante de todo. Yo ahora mismo les puedo dar ese tiempo que nunca les había dado, y ahora se lo doy, encantado. Son mi prioridad absoluta, la verdad, mis hijos. Luego he recuperado la esperanza, por supuesto, y sobre todo he recuperado la fe en Dios, ¿no? Y ahora yo ya no me pregunto qué es lo que va a pasar mañana o qué es lo que va a pasar dentro de un año o nada, sino que si nosotros estamos atentos, y yo sobre todo si estoy atento, Él me va marcando el camino
de hacia dónde tenemos que seguir. Yo, como decimos muchas veces, ¿no? Nuestra oficina no está en el trabajo, nuestra oficina está ahí donde podemos rezar y donde podemos estar cerca de Dios, en el Santísimo, ¿no? Ahí está nuestra oficina. Y Dios no me habla a mí con voces ni me dice, pero sí que es verdad que el camino te lo marca. A mí por lo menos me lo marca. Y todo lo que nosotros tenemos ahora, no hemos tenido que pedir un solo crédito, no hemos tenido que pedir un solo préstamo de nada, no nos hemos endeudado y todo ha sido, pues eso, fruto de lo que hemos trabajado, de lo que el Señor nos da y de la confianza que a lo mejor otras personas tienen en nosotros. O sea que agradecidísimo, feliz de dedicarme a esto y bueno. Madre mía, mira, esto no lo he hecho nunca en un podcast, pero Nunca cuando lo tenemos había. un poquito de público y yo, te voy a dar un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Me has hecho currar nada. Me he enrollado un montón, ¿no? No, ha estado estupendo. Ha estado estupendo porque cronológicamente lo has contado todo de maravilla. Faltar, evidentemente, nos tiraríamos días, pero creo que lo gracioso que me decía, bueno, tú me vas preguntando y yo voy contestando. Y lo has contado absolutamente, desde luego hay mucha mierda ahí. Eso está claro, que a lo largo de esa dureza, de esos años de consumo, de cuando una familia de bien no entienden por qué un hijo consume, ¿no? De cuando después de 18 años, ¿habías dicho hasta la recaída? Sí. 18 años, ¿no? Cómo la enfermedad, cómo la recaída no está en el día que te tomaste la cerveza. La recaída ya estaba antes de que te tomara esa cerveza, cuando ya Dios no estaba a tu lado, cuando ya no te acompañaba porque tú no te acercabas a Él. Total. Que hay muchas personas que el que pueda creer en Dios o se quiera meter con Él, simplemente es que Dios no me acompaña porque no me ha tocado la lotería, es que Dios no me acompaña. No, perdona, tú te estás acercando a Dios. Claro. Es que si tú no te acercas a Dios, Dios Así es. está, pero no puede acompañarte en el camino si tú no te acercas de una manera u otra a Él, ¿no? Totalmente. Y tú te alejaste de Él. Entonces, como te alejaste de Él y además encima le echabas la culpa, Sí. pues Así fue. eso, más que te olvidaste de que tu recuperación tenías que ese personaje que perdiste no volver a recuperarlo y lo volviste a recuperar, pues al final eso te llevó a esa primera cerveza. No, la causa fue que te la tomaste pensando que era normal ya, ¿no? Claro. Pero ya estabas recaído de antes. Lo que tiene que entender mucha gente también esos años, que no nos podemos olvidar, que esto es para una enfermedad, es para toda la vida. Total. Que por eso decir recuperado o en recuperación, y a mí me gusta el término en recuperación, porque con 18 años, si al perder tú la recuperación, tuviste esa recaída, con lo cual, como tú bien has dicho, no nos podemos olvidar, ¿no? Que cada 24 horas seguimos estando enfermos. Claro. Y en el momento en el que haya algo, yo el demonio ese que llamo, es que los adictos, con esa estirpe de la que somos los adictos, al momento que nos olvidemos un poquito de algo, el demonio ataca. Tenemos que ser ágiles, rápidos, inteligentes para decir, ahí viene, quieto, Claro. uso mis herramientas. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que hay una similitud muy clara entre lo que es la enfermedad de la adicción y lo que es el demonio, ¿no? O sea, yo creo que hay una similitud ahí, que son las tres fases, ¿no? O sea, cómo se presenta el demonio en tu vida, te adula, ¿no? Primero te adula, hay una adulación, ¿no? O sea, primero te vende una historia, una moto, que dice, cómpramela, ¿no? Es lo mismo que la droga, ¿no? Te adula. El primer paso es que te adula, te vende esa moto. Y luego tú cuando se la compras, ya entonces te somete, que es la segunda fase, ¿no? Te adula y luego te somete. Ya no eres libre, ya eres prisionero de él, del demonio o de la enfermedad. Te has sometido, ya no eres libre, ya no eres una persona que puedes elegir. Ya solo puedes estar ahí, ¿no? ¿Sabes? O sea, eres prisionero. Y el tercer estado es que te mata. O sea, te adula, te somete y te mata. No necesariamente físicamente te mata, sino que te mata espiritualmente, emocionalmente, cognitivamente, comportamentalmente y de cualquier forma. Te mata. Así literal, ¿no? Entonces, yo esas tres fases, que es el recorrido del demonio y el recorrido de la enfermedad,
Para mí es exactamente lo mismo. La droga se te presenta como que esta vez va a ser diferente. Yo voy a cubrir esas carencias que tú tienes, que tú me pides que las cubra, porque yo lo voy a hacer. Y además, tú no te mereces esto, que es como se me presentó a mí. Tú eres la víctima de esta situación en la vida. Tú eres el pobrecito Gonzalo que está pasando por este momento. Entonces, yo te voy a dar la vida que tú te mereces. Y yo le compré la moto, claro. Le compré la moto. Y le dije, vale, esta vez va a ser diferente. Esta vez lo puedo hacer tranquilamente. Ya son muchos años de recuperación. Yo ya, la palabra prohibida, ¿no? Controlo. Exacto. Muy bien. Pues una vez ya dado ese paso, yo ya soy prisionero del pata, soy prisionero de mi enfermedad. Ya no soy dueño de mi vida, ni de nada. Ya soy un esclavo de eso. Y luego te mata. A mí me mató. Físicamente era lo único que me faltaba ya para estar muerto. Pero muerto espiritualmente, muerto emocionalmente, muerto cognitivamente, muerto. Era un cadáver viviente, ¿no? Y entonces, pues, eso es la similitud, ¿no? Y entonces, claro, el comprarle... Yo tengo que estar muy atento personalmente. Yo tengo que estar muy atento porque en mi vida, o sea, la figura esa o la enfermedad no se presenta de una forma tan evidente, ¿no? Como diciendo, vete a consumir. No, no te dice eso. La enfermedad es mucho más sibilina que esto, como es el demonio, ¿no? Es mucho más sibilina. A lo mejor la enfermedad empieza a atacarte diciéndote, tú no eres igual que esta gente. O a lo mejor te dice, Gonzalo, tío, ¿sabes? Te mereces tú un respiro. O a lo mejor te sitúa en una situación en la que tú dices, mira, tío, es que ¿por qué me toca a mí todo esto? ¿Sabes? Por ahí se mete la enfermedad. Claro. Yo tengo que estar súper atento, porque es que se mete ahí la enfermedad, se mete el patas, y claro, y hay que decir, cuidado. Lo que pasa es que el respiro que normalmente en la sociedad se vende, el respiro es decir, uy, me tomo una cerveza porque me lo merezco, porque me he hinchado de currar, o porque he ganado dinero, o porque lo he perdido, o porque he discutido. Pero es que el respiro de un adicto en recuperación que lleva un tiempo, que ya podríamos decir que tiene una alta terapéutica, es su día a día. O sea, para mí el respiro es que, aparte de dedicarme a algo que me gusta, que vocacionalmente me encanta, ¿vale? Que es el tema de la adicción, entre otras cosas, es llegar a mi casa, ver a mi mujer y cenar con ella. Claro Ese es mi respiro. Claro que sí. El pasar un domingo ayer con ella, los dos solos. Claro que Que sí. fuimos a dar un paseo, que luego echamos una siestecita, que nos preparamos la cena, que vimos... Para mí no existe mayor respiro que ese. Totalmente. Yo el sábado que estuve por ahí de comida y llegaba a un punto en que digo, yo me voy. Claro. Porque ya digo, porque ya no me aporta tanto tiempo en la calle. Claro. No porque la gente beba o no beba, es que a mí a día de hoy, gracias a Dios, no me genera ninguna envidia. No. Pero sí es cierto que para mí el respiro es que mi tiempo lo domine yo. Claro. ¿Qué es lo que quiero hacer en el tiempo de las 24 horas que tiene el día? Claro. En el momento en el que no soy dueño de lo que quiero hacer en algún momento de esas 24 horas, ahí estoy condenado, ¿no? Es el pata es el que está porque ya no soy yo, no Eres no un la dirijo. pelele en manos de algo ya que no dominas. Claro. Claro. Entonces, ese que es muy importante, ¿eh? Lo del tema ese del respiro, que es la excusa mayoritaria que utilizan los adictos para consumir, cuidado, Sí. ¿vale? El respiro es ser dueño de tu vida. Totalmente. Ese es el respiro. No que estés condenado a tener que beber cuando piensas, además, a un enfermo que lo vas a controlar, y en tu caso fue un mes. En otros en otros compañeros que recaen, sabes tú que en el mismo día Sí. tienes experiencia en personas adictos, enfermos que entran allí en el centro, en Beckham. Sí. ¿Y qué? Sí. Nosotros hemos tenido un recorrido. La verdad es que, bueno, pues esto es muy bonito, poder ayudar, pero tiene también una parte muy dura, ¿no? Que es ver cómo funciona esta enfermedad de una forma o sea, verlo desde fuera, pero claro, identificándote mucho también con con toda la gente que llega, ¿no? Nosotros en este proceso pues hemos tenido 2 pacientes que han perdido la vida, que se han muerto debido a su adicción, y hemos tenido situaciones dificilísimas, porque ya
la persona adicta ya no es solo él el que pierde su vida, sino que todo lo que tiene alrededor suyo también lo contamina, ¿no? Y claro, familias destrozadas, familias, las consecuencias de la droga, ¿no? Que minimizamos tantas veces, ¿no? Minimizamos tantas veces las cosas que se hacen, ¿no? El porrito, ¿no? El porrito, ¿no? Nosotros hemos tenido gente que ha desarrollado, no con mucha cantidad de porros, ¿sabes? O sea, no con un consumo de porros, te diría que incluso diario, que ni siquiera diario, y ha desarrollado una enfermedad psiquiátrica paralela que ya no tiene retorno, ¿no? Que ya no hay vuelta atrás. Y claro, y esto es la parte que no se ve, porque se minimiza el consumo, y cada vez más, yo veo que en la sociedad cada vez se minimiza más, porque cada vez es más accesible, además. Es más accesible la sustancia, quién te la vende, cómo te la vende, dónde la encuentras, el precio, que también la cambia. Yo he llegado a tener casos en los que la pareja o mujer de un adicto ha dicho, bueno, por lo menos mientras la cocaína la consumo en la casa, por lo menos no lo tengo en la calle. Totalmente. O sea, fíjate totalmente, hasta el punto de sufrimiento sí. de un coadicto, de decir, en mi casa, que están los niños, ¿qué tal? Por lo menos lo consume en la casa la cocaína. O sea, sí. muy fuerte la minimización que hay, muy fuerte la adulteración en la cual ocurren cosas como lo que acabas de contar del tema de los psiquiátricos, que yo también he tenido casos de ese tipo que conozco. Y esto a ese tipo de personas enfermas que tienen bueno, que no han tocado fondo, pero que están a tiempo de ponerse, cuando evidentemente ¿cuál es la que, para ir terminando, cuál dirías tú que es el punto en el que un adicto debe de ser consciente que tiene la enfermedad de la adicción y debe pedir ayuda? Claro, es la pregunta del millón, ¿no, Javi? Pero mira, yo desde luego, cuando tú ya no eres dueño, ¿sabes? Cuando tú ya no puedes, o sea, cuando tú ya eres prisionero de una sustancia, la que sea, me da igual, las pastillas, el alcohol, que es una cosa que se minimiza un montón, pero claro, si tú te fijas y dices, oye, yo es que tengo un consumo obligatorio todos los fines de semana, yo me lo haría mirar, ¿sabes? O sea, yo me lo haría mirar, ¿no? Ese punto que hay, porque tiene que ser una pregunta que tú te hagas a ti mismo, ¿no? O sea, nadie te lo puede decir, a mí me lo tuvieron que decir y ni aún así me lo creía, pero esto es una pregunta que se tiene que hacer uno a sí mismo. Es decir, ¿yo puedo estar sin esto o no puedo estar sin esto? Una pregunta real, o sea, sin engañarse a uno mismo. Y si tú ves que ahí hay una dependencia porque no puedo estar sin esto, y bueno, no, yo consumo cada 2 meses. Bueno, consumes cada 2 meses, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa cuando tú consumes? Porque yo creo que ahí hay 2 factores que yo creo que estos son determinantes para identificar, ¿no? Uno que es la obsesión y segundo la compulsión, ¿no? Yo me obsesiono con algo porque yo si salgo tengo que beber alcohol. Y luego, segundo, viene la compulsión, ¿no? Me obsesiono con eso, yo ya sé que este fin de semana voy a salir. Y luego la compulsión, me obsesiono con eso porque yo tengo que beber si voy a salir y luego sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo acabo. ¿Sabes? Entonces son 2 preguntas que uno se tiene que hacer a sí mismo. ¿Sabes? El salir por ahí, ¿me condiciona el que yo tenga que consumir una sustancia o no? ¿Sabes? Yo creo que sería una pregunta, vamos, si yo me la hiciera ahora, ya a los 14 años hubiera dicho, no sigas, o sea, ingrésate ya. Totalmente. Total. Muy bien, Gonzalo. Oye, pues ha sido un placer. La verdad es que me lo has hecho muy fácil, muy sencillo. Porque además, pero también te digo que he estado completamente enganchado a tu, simbólicamente, lo de enganchado, a tu historia completa, que aunque nos conocemos mucho, pero es verdad que tampoco estamos contándonos nuestras historias todos los días, ¿no? Y como era tu primer podcast, es la primera vez que te enfrentas, que además también te lo quiero agradecer, que hayas sido conmigo y que hayas contado tu historia, que sé que es de mucho sufrimiento, pero que también es necesaria, primero para un desarrollo personal y sobre todo para ayudar a las personas que nos ven, ¿no? Claro que sí. Con lo cual, esta es tu casa, que te voy a decir, que tú no sepas.
Pues nada, yo aquí me vais a tener más de una vez, la verdad. Eso. Ya que se prueba una vez, ahora ¿Te has repetir. sentido cómodo? ¿Bien? Muy cómodo, comodísimo. Ya, qué Me bien. encanta, además, estar aquí. Es que el ambiente, el hablar contigo, el estar aquí, yo qué sé, a mí me ha salido todo esto, no tenía nada planificado. Qué bien, qué Me ha bien. salido todo del corazón, Así de es verdad, como Javi. tiene que ser. Pues muchísimas gracias Sí, y te vemos muy prontito por aquí, ¿vale? muchísimas gracias a Muy bien. vosotros.